baja la aplicación de podcast desde Spotify. La Duna, con Alex Serrano y Paul Rodríguez. Hola, ¿cómo estáis? Esto es el episodio número 3 de La Duna, un podcast de emprendimiento que no sabes si te lleva a un oasis o a la muerte más segura. Muy buenas, Paul. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí otro episodio más, dispuestos a Tercero contar ya, ¿eh? cositas que nos han ido pasando. Tercero ya, Correcto. ¿eh? Tercero y estamos vivos, que es mucho. O sea que, oye, Sí, sí, hay ya, algunos podcasts que no han llegado al tercer episodio. exactamente. Ya estamos pasando un corte ya que pinta bien. Parece que el corte está en los 5, porque había una estadística, creo recordar, que decía algo así como un porcentaje muy bestia de podcasts que a partir del 5 ya no sobrevivían. O sea, el reto, creo, el primer reto que tenemos es llegar a los 5. A ver Sí. si lo conseguimos. Sí, cuando llegas al cuarto o al quinto dices, ostras, esto lleva tiempo, Claro, lleva esfuerzo y no lo veo yo aquí, ¿no? Pues hay que seguir. Que cuando correcto. sigues haciendo cosas, luego ya empiezan a funcionar. Claro que sí. En el quinto creo que te das cuenta de lo que conlleva producir un podcast y empiezas a plantearte cosas, pero nosotros lo tenemos muy claro y de hecho hemos planteado este podcast, antes de empezar lo decíamos, para intentar que no nos cueste mucho trabajo, precisamente para que no se produzca un pod fade, ¿no? Una desaparición del podcast con el tiempo. Exacto. Bueno, En eso estamos. en eso estamos. Hoy hablaremos de varias cosas, de los estudios como Lead Magnet, de introducir viralidad en un servicio, en una herramienta, de cómo va la extensión de Chrome de Chartut, de los productos gratis, de la decisión de LinkedIn de cargarse la sección de Reels y Shorts y de muchas más cosas que seguro saldrán. Pero antes, Alex, tenemos que contar que tenemos un patrocinador para este episodio. Exactamente, mira. Y sería algo que necesita todo negocio digital, todo proyecto que está empezando y un proyecto también que está funcionando ya, es un buen hosting. De hecho, hoy vamos a hablar de... Va a salir la palabra hosting por ahí, que creo Saldrá. que tienes algo que hablar de ese tema. Y bueno, yo creo que nuestro patrocinador aquí tiene mucho que decir. Correcto, porque todo el mundo necesita un hosting, pero en concreto necesita un hosting de Rayola, que es el mejor Exactamente, y que es el patrocinador de este podcast. exactamente. Porque parece que te tienes que gastar como un dineral en un hosting, en un buen ¿Qué va? hosting, cuando tienes un muy buen hosting, con buen rendimiento, con espacio, con seguridad, con buen soporte en español. Además, ha atendido súper bien. ¿Y esto por cuánto lo podemos tener, Paul? Por nada, por nada. O sea, por menos de lo que cuesta 2 cañas y unas bravas, ya te digo. Por 9,95 al mes puedes tener un hosting para WordPress, por ejemplo, con 15 gigas de almacenamiento, 1,5 gigas de RAM y hasta 120% de uso de CPU, con lo cual ahí tienes para tirar millas con tu negocio tranquilamente. Y eso vuela, ¿eh? Y también que Abuela. es importante para ¿no? Para que el cliente lo vea, entre a la web, funcione bien, funcione rápido, convierta, ¿no? Que es tan importante la velocidad, Sí. que te incluye Lightspeed Caché, que es un plugin Uh, que para tema de caché funciona muy bien y así te ahorras movidas con otros plugins de caché, que algunos son de pago, ¿qué tal? Pues este te incluye y te lo digo yo que lo he probado y he visto una web antes y después de tener también un plugin como este y funciona a las mil maravillas. muy importante porque últimamente todos nos hemos acostumbrado a la velocidad, a que las cosas vayan rápido y si alguien entra en tu página y aquello no carga con la velocidad que debe, pues posiblemente se irá con las malas señales que da eso a Google y con la pérdida de una persona que has conseguido que viniera a visitar tu web, pues es una pena que se vaya porque no cargue lo rápido que tiene que cargar. Así con Rayola tenéis un hosting que es espectacular con todo lo que hemos comentado y además, Alex, además, tenemos algo para los oyentes. Sí, si ya nos parece un buen precio, pues más todavía, con un plan anual al 20% de descuento con el cupón Toma. LADUNA20, que oye, para ese primer empujoncito está muy bien. Claro que sí, se pone fantásticamente bien un cupón así y nada, ya lo sabéis, 9,95 al mes para un hosting de Rayola espectacular. Además, si utilizáis el código de la Duna en un plan anual, tenéis un descuento aún más espectacular. Así que venga, todos para Rayola a contratar hostings. Muy bien. Genial, pues una vez comentado nuestro flamante patrocinador, Alex, creo que ha llegado el momento de meter una cortinilla. Vamos a ello. Bien,
Muy bien. Que Esto hay suena que hacer fantástico. algo para que en el momento que digamos cortinilla, se meta sola. Ah, mira, ¿Sabes? pues es Eso una estaría bien. propuesta que podemos hacer a StreamYard de, oye, ¿qué tal si cuando la gente diga cortinilla, suena ya directamente la Sí, o que cortinilla? hagas un movimiento así con el puño o algo, ¿sabes? Y de repente, ¡pum! Uy, ¿sabes? esto de los movimientos Así lo no nos carga el tenemos que guión, estar ¿eh? comprando más botoncitos y historias Esto estaría para bien, meter estaría estas bien. cosas. A ver si entra tendría que haber un realizador IA dentro del estudio que ya tuviera en cuenta todos estos temas, ¿no? Y Exacto. ya nos pusiera las cortinillas, estuviera pendiente de hacer cambios de planos y estas historias. Sí, Bueno, un no, no, avatar no ahí creo, extraño. claro, no creo que tarden en ya llegar, no creo que tarden. Bueno, Alex, va, contamos cositas de nuestras semanas. ¿Quieres empezar tú? ¿Empiezo yo? ¿Cómo lo ves? Dale, dale, que tienes una cosa muy chula. ¿Le doy yo? Venga, va. Pues os vengo a contar una estrategia que hemos llevado a cabo conjuntamente con Metricool, Mumbler y Metricool. Hemos lanzado un estudio analizando cómo utilizan los podcasters sus redes sociales para promocionar sus podcasts, ¿no? Esto surgió a finales del 24, que se me ocurrió que podría ser un estudio interesante. Metricool siempre está produciendo estudios muy guapos, muy bien analizados, aprovechando sus herramientas de análisis. Y les propuse, oye, ¿qué os parece si hacemos un estudio conjunto analizando cómo lo hacen los podcasters, ¿no? Entonces, el procedimiento básicamente ha sido pillar el top 100 de los charts de podcast en España, de ahí descartar todos los podcasts que no tienen perfiles en redes sociales propios, ¿no? Porque hay mucho podcast, por ejemplo, que viene de la radio, entonces utilizan los perfiles de la radio, ¿no? Nos quedamos solo con los podcasts que tienen una entidad propia, ¿no? A nivel de redes sociales. Ahí nos quedaron 71 podcasts y lo que hicimos fue, durante 3 meses, analizar todo lo que han hecho estos podcasts en sus redes sociales, ¿no? Y cómo han dinamizado sus podcasts. Y de ahí han salido un porrón de datos, ¿no? De hecho, hay analizadas más de 11.000 publicaciones y hemos sacado un informe analizando cómo utilizan cada una de las redes sociales, cada cuándo publican, cómo publican, si utilizan emoticones, qué tipo de títulos, una serie de cosas súper interesantes. Entonces, lo presentamos la semana pasada y la verdad que ha sido un éxito por 2 cosas. Uno, porque hemos conseguido más de 900 leads, casi 1.000 y sigue creciendo la cosa. Y Joder. 2, porque la calidad de los leads es muy buena, ¿no? Analizando un poco cuáles o qué tipo de leads vemos por allí, estamos muy contentos tanto Metricool como nosotros porque también hay mucho lead de empresa, con lo cual ahí vamos a poder hacer pues, un trabajo posterior con esa base de datos, ¿no? De momento lo que hemos hecho a nivel de Mumbler es añadir todas estas personas que se descargaron el estudio a nuestra newsletter, porque ya explícitamente lo poníamos en las condiciones y de este modo pues ya tenemos una relación establecida con estas personas y vamos a poder ir trabajando estos leads para conseguir que conozcan Mumbler. Ujú. Qué bueno. Me surgen varias dudas. Venga, Bueno, dudas o inquietudes, curiosidades. ¿Cuál era el objetivo cuando montasteis este estudio? ¿El objetivo sí. cuál era? ¿Leads? ¿Marca? Un poco de todo, principalmente leads, pero también marca, porque al final aquí nos hemos apalancado como Mumbler un poco en la marca de Metricool, ¿no? Porque al final Metricool es mucho más conocida que nosotros, tiene una base de datos muy grande, tiene un newsletter muy grande y eso, claro, no deja de ser que es un estudio propio suyo que lo han dado a conocer en todos sus perfiles, en todos sus canales y esto a nosotros nos beneficia evidentemente porque Ujú. Mumbler aparece por ahí sacando la cabecita a nivel de marca, pero también nos interesaba pues el poder captar leads y muy contentos al respecto, ¿no? Y también Metricool, que al final Metricool está acostumbrado a hacer estudios brutalmente grandes, ¿no? En cuanto a calidad, en cuanto a cantidad de datos y Ujú. en cuanto a leads. Y claro, también había la duda de, ostras, si bajamos al nicho que es el podcast, ¿no? ¿Realmente este estudio va a tener repercusión y va a tener sentido o se va a quedar en una cosa pequeñita que nadie va a querer ver, ¿no? Claro, la sorpresa ha sido que casi 1.000 leads tenemos ya Ah, muy bien. acumulados, que está muy bien, Metricool está contento, nosotros estamos súper contentos y ahora un poco la intención es, esto era como una prueba piloto, ¿no? Y ahora la intención sería hacer lo mismo en varios países, sobre Ujú. todo en el mercado anglosajón que nos interesa a ambos, ¿no? Entonces ahora ya nos hemos emplazado, la semana que viene tenemos una reunión para empezar a trabajar, bueno, dónde queremos atacar, qué otro país queremos añadir y poder ir lanzando estudios en otros países para dar a conocer ambas marcas, ¿no? Y lo bueno es que esto puede ser un estudio anual,
con lo cual ahora es el estudio de podcast, ¿no?, en redes sociales 2025, pero el año que viene podemos hacer otro y esto nos permitirá además comparar datos entre lo que está ocurriendo ahora en 2025, lo que ocurrirá en 2026, con lo cual de ahí pueden salir también muchas cosas interesantes. Buenísimo. A ver, y además es que esto ya lo hemos hablado en algún episodio anterior, ¿no? El problema de internacionalizar, de llegar a otros países cuando has empezado en España. Y creo que Metricool es un gran ejemplo de hacer esto, ¿no? De Sí. la importancia que tiene para ellos el mercado estadounidense, que ya sé que tienen muy buena cuota allí y cómo se abrieron. Tenía otra duda de este tema. Cuando haces un estudio, porque a mí esto me ha surgido esta duda en algún momento, cuando haces este estudio con alguien, en este caso con Metricool, al final estáis captando leads. Estos leads van tanto para vuestra base de datos como para la de ellos. Vale. Sí, aquí lo que hicimos fue firmar un contrato bilateral conforme compartíamos los leads que se consiguieran, ¿no? Nos hemos repartido el trabajo del estudio, evidentemente, Ujú. y luego lo especificamos también en la landing, ¿no? En el momento que tú pones tu correo electrónico para poderte descargar el estudio o para apuntarte a la presentación del mismo, ya se especificaba las condiciones legales de Mumbler, las condiciones legales de Metricool y que tu correo electrónico quedaría automáticamente adherido a las newsletters de ambos servicios, ¿no? Todo eso Entonces, con un bueno, check solo, ¿no? todo esto en un check, sí. Vale. Sí, sí. Vale. Que a veces me ha surgido la duda con este tipo de acciones, que digo, ostras, igual hay que poner 2 checks, ¿no? Te suscribes a esta y te suscribes a esta, como fricciona un poco. Pero no, Claro, haciéndolo así, claro, dejándolo bien claro y demás, está bien. Claro, sí. luego, con este tipo de estudios, que yo el año pasado hice el estudio de salarios con Chartut, Sí, que este lo recuerdo. año lo quiero hacer también. De hecho, en breve empezaré a abrir la encuesta otra vez. Un error que yo cometí el año pasado fue, también porque lo hice yo solo, porque ya de por sí lleva mucho trabajo, lanzo el estudio con la landing y demás, empiezo a generar bastantes leads. En mi caso creo que fueron algo más de 600, sí, algo más de Joder, muy 600 bien, leads, que está muy bien. espectacular. Sí, Pero claro, no tenía nada preparado para, en el momento que alguien se suscribía, más allá de poder descargarse el estudio, que hubiera un flujo, que hubiera un objetivo, es decir, ir haciendo un poco de nurturing a esa base de datos. Y tardé meses hasta que pude reactivarla. Claro, ya pasan meses, la posibilidad de reactivarla ya no es la misma, o sea, no se va a reactivar igual. Y ese fue un poco mi fallo. No sé si vosotros vais a empezar a hacer un poco de ir calentando, de ir alimentando esa lista. sí, mira, aquí cosas que hemos aprendido. Vuelvo un poco para atrás, pero aquí también nos hemos apalancado en la experiencia de Metricool. Una cosa que han hecho muy bien en Metricool es montar una landing primero para la presentación. O sea, montar una landing para presentar el estudio, ¿no? Entonces la gente se apuntaba para la presentación del estudio, luego hubo la presentación y automáticamente en el momento que se presentó se cambió la landing para descargar el estudio, ¿no? Entonces, ¿Vale? lo bueno que tiene eso es que puedes publicitar la presentación y luego publicitar el estudio, con lo cual tienes dos frentes donde poder impactar, ¿no? Tienes dos noticias en lugar de una, Ujú. ¿no? Y esto es muy interesante. Luego, cosas que también hemos hecho muy bien, gracias a su experiencia, el mandar notas de prensa, ¿no? Mandar notas de prensa del estudio, de los resultados y tal, y esto ha tenido repercusión en algún medio, en alguna newsletter especializada y tal, que esto también está muy bien. Luego, sí que es verdad que estamos un poco limitados en la parte esta que tú comentabas del nurturing posterior, ¿no? Porque claro, digamos que la autorización en la landing, que esto veremos si en las próximas ocasiones lo cambiamos, era simplemente si te descargas el estudio o te apuntas a la presentación del estudio, te añadimos a la newsletter de los dos servicios. Pero no había, digamos, una autorización más amplia a Para enviarte recibir, otras cosas. Vale, pero bueno, promociones o tal, ¿no? ¿Sabes? O pero sea, ya, estamos... o sea, sí, pero me vale igual, porque al final o sea, los tenéis en la newsletter. O sea, que como en Mumbler Sí, enviáis una newsletter, les estáis sí, enviando ya algo. Claro, mi fallo fue que no los metí en ninguna newsletter en ese momento, porque en ese momento claro, en Chartut no tenía una newsletter. claro, Ahora sí que la tengo. correcto. Sí, Vale, sí. pues Nosotros bien, nos está hemos bien. añadido a la newsletter. De hecho, ayer enviamos la primera y ya han recibido una primera newsletter de Mumbler. Pero sí es cierto que a mí quizá me hubiera gustado poderles meter una secuencia de emails en plan un poco más explicando el estudio o poniendo el acento en alguna cosa del estudio que se soluciona a través de Mumbler, ¿sabes?
buscar un poco Sí, sí, sí. el seguimiento posterior. Y en este punto nos hemos quedado un poco frenados por el tema este de que la autorización era explícita para añadirles a la newsletter, no para recibir comunicaciones de marketing en general, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. bueno, esto es un tema que habrá que darle un poco de vueltas ahí. Sí. Bueno, pero eso ya los tenéis y también ir probando. Yo creo que también en vuestro caso, claro, el tipo de lead que será un poco variado, ¿no? O sea, al final serán Sí, gente que está especializada en social media, otros creadores de contenidos, habrá podcasters, habrá gente de agencias de marketing, habrá un agencias, hay poco de un poco todo. de todo. Sí, sí, Bueno, total. Sí, seguro que sí. aprendéis también de cómo se comportan con la newsletter que vais enviando. O sea que Sin está duda. genial. Y lo que es interesante al final es que, claro, una newsletter al final, si tú te miras la curva de crecimiento, ¿no? Al final es, bueno, hay un crecimiento, pero normalmente es un crecimiento que va haciendo muy tranquilamente, claro. Lo bueno de estas acciones es que lo que te permite es de repente hacer un salto en un escalón, ¿no? Al final tú ves la gráfica, ves que va subiendo poco a poco y de repente, gracias a una acción como esta, ¡pum!, hay un salto grande. Y sigue siguiendo poco a poco, hay otro salto grande, ¿no? Entonces, la intención es poder hacer de vez en cuando una movida de estas para tener saltos y que el crecimiento sea en escalera y que no Ujú. sea solo progresivo poco a poco, porque entonces cuesta mucho llegar a grandes Sí, sí, sí. volúmenes, ¿no? Sí, de vez en cuando hay que hacer acciones de captación de leads un poco más masivas, aunque llevan tiempo y esfuerzo, Sí, pero son necesarias, porque al final si no el crecimiento va muy lento sí. Y y mira, cuesta. y aprovechando esto que comentas, el otro día en la newsletter de la semana pasada lo comentaba, que yo creo que cada vez tiene más sentido a nivel de marketing y comunicación como marcas, ¿no? El preparar cosas un poco más curradas, ¿no? Con más fondo, con más calidad, con más datos y dedicarle más tiempo a eso y luego que cuando salga realmente tenga un retorno del estilo que ha tenido esto, ¿no? Que te dé una gran cantidad de leads que luego tú puedes trabajar, en lugar de estar constantemente lanzando microcontenidos diariamente en las redes sociales, que si Ujú. te fijas al final del día y echas la mirada atrás y dices, bueno, a ver, he publicado 300 microvídeos en TikTok, Reels, no sé qué, durante el año. ¿Cuántos leads reales me han aportado estos contenidos? Y seguramente te das cuenta que no han llegado a esta cantidad de leads, ¿no? Entonces, yo cada vez soy más partidario de crear como lanzamientos, ¿no? Como esto, pues un estudio, un descargable, lo que sea, un curso Ujú. online, un curso por email, algo que aporte valor, que esté currado, que le hayas metido esfuerzo en cuanto a tiempo y dinero incluso, y luego que lo lances y que lo des a conocer y que aporte realmente valor a tu Sí, audiencia. sí, sí. Estoy de acuerdo. Oye, te puedes permitir hacer 3 acciones de este tipo al año, Eso es. van a estar muy bien hechas, van a tener más repercusión. Y lo que decía, al final los estudios, yo cuando lancé el de salarios en SEO también, enviamos notas de prensa y, oye, pues algún enlace muy bueno cayó. Ya más pensando también en la parte de SEO y luego también la parte de marca, que sales mencionado, enlazan al estudio y tal. Oye, pues ayuda muchísimo. Al final, yo creo que incluso te da luego te da más alegrías y te ayuda en más cosas de las que habías pensado inicialmente. Sí, sí, total. Mm. Y además te permite, lo que decía antes, ¿no? Te permite, pues, quizá lanzar una nota de prensa o comunicar con los bloggers, newsletteros, podcasters del sector y decirles, mira, he hecho esto y como ahí hay una calidad y un valor, pues Ujú. es más fácil que estas personas significativas de tu sector le den visibilidad a aquello, ¿no? Entonces, para Exacto. mí tiene mucho sentido el invertir en 3 4 cosas de este tipo al año y a partir de ahí poder generar cosas. Ujú. Totalmente. Sí, sí, sí. Pues nada, ya nos Muy irás bien. contando cómo Claro, sí, avanzáis sí, por ahí. sí. Os iré contando y ya os iré contando cuál es el siguiente país y cómo lo enfocamos, porque yo creo que hay aprendizajes interesantes que podemos sacar. Sí, sí, sí. Muy Venga, bien. hablando de datos, tienes algunos datos, creo, de tu extensión de Chrome para Chartut, ¿no? A ver, cuenta, cuenta. Sí, sí, sí. Está empezando a traccionar. A ver, teniendo en Bien, cuenta también que es una extensión un poco de nicho, ¿no? Que va a Looker Studio. Pero bueno, llevan como unos sí, la última vez que lo miré, yo creo que fue hace un par de días, 80 instalaciones. Y también mola porque el panel este te va dando como muchos datos de impresiones de cuánto se ve, también gente que usa la herramienta, gente que se desinstala. Creo que solo lleva 10 desinstalaciones. Pero está bien porque se está empezando a mover, la gente lo ha compartido en redes, apareció también en alguna newsletter. Otro día justo lo sacó Juan qué González bien. en la newsletter de USEO, que al final está muy enfocada a público de SEO, pero que muchos también utilizan Looker Studio.
Y hay algo que no sabía yo, que es lo que te decía, ¿no? A veces haces cosas y oye, ocurren cosas que no esperabas que fueran a ocurrir, ¿no? Porque no Claro. sabes cómo va este tema, ¿no? Y por lo visto, cuando sacas, que no lo sé, cuando sacas una extensión en Chrome, pues hay webs que yo creo que lo hacen automático, que replican esas páginas como de descarga. Ujú. Pues, por ejemplo, a los pocos días de estar lanzada la extensión, estaba mirando a ver si estaba lo que es la página de la Chrome Store de la extensión indexada en Google y vi que todavía no estaba indexada, pero estaba indexada la página de la extensión en Softonic. Ah, Y mola porque está la y extensión, te pone, y un poco cogen todos los datos que hay en la landing, en la página de la Chrome Store. sí, En este caso, el enlace no va a Chartut como el enlace que hay en la Chrome Store, va a la Chrome Store. Entonces vale. está guay. Y luego también, a los pocos días, vi otra página que se había indexado, que es una web de estadísticas de extensiones de Chrome, que también lo había indexado y tal, y estaba, digo, ostras, mola porque eh, al final, por tema de marca, por citaciones de la marca, si te cuela algún enlace, genial. Y luego, aparte, pues también todo eso hace que la extensión cada vez se vaya viendo más y cada vez coja más usuarios. Y incluso el otro día llegó una reseña, la gente deja también reseñas en las extensiones de Chrome, eh, aunque cuesta, llegó una reseña de pues creo que era un usuario estadounidense. Y dices, ostras, un poco el objetivo también que tenía de llegar a un público de Claro, Estados Unidos, de otros países, pues parece que puede ser, ¿no? Porque al final, como la extensión está en 2 idiomas, eh, la gente busca extensiones en Chrome de Looker Studio y ya le aparece porque hay poquitas y tal, y la gente puede utilizarlo, y pues mira, todo lo que sea que la utilicen, que vean que existe una cosa llamada chartut.io y tal, pues, oye, pues mola, mola. claro que sí, tío. No va a ser esto un game changer, pero está guay. Mola. De momento Bueno, va es que, tirando. claro, es que al final es lo que decimos siempre. No sé si hay algún game changer real cuando tienes un negocio online. Al final siempre es, creo yo, una suma de pequeñas cosas, ¿no? Sí, es verdad Ujú. que en alguna ocasión te encuentras a alguien que te dice, sí, pues yo tuve la suerte que pillé una ola de un tema, una estrategia puntual que me funcionó durante un tiempo y eso me cambió el negocio. Pero son muy pocos a los que les ha Mm. ocurrido algo así. La mayoría es suma de factores, ¿no? Entonces, Sí, sacar bueno, este es un cositas factor y. más. Claro, estás ahí. Exacto. Sí, sí, y la marca va Mm. sonando y al final yo creo que entiendo, ¿no? Eso lo sabrás mejor tú, que el hecho de que la marca Chartut aparezca en portales tipo Softonic, aunque no esté enlazado, esto algo de prestigio te suma, ¿no? A nivel SEO. Sí, a ver, pensando en toda la parte de autoridad, de todo lo que es a nivel de SEO, en lo que llamamos el EEAT, ¿no? Ujú. Pues oye, todo suma a la hora de posicionar. Y luego también por un tema de confianza, de branding, si algún día, por lo que sea, buscan algo en Google, aparece un resultado de Chartut, ya les suena porque, esto lo he visto y tal. Al final generas confianza. Y todo lo Sí, que, sí. yo creo que todo suma. Poquito a poco, ¿no? Son granitos, granitos, granitos para hacer esas dunas de arena. Y oye, pues Qué bien traído ahí, Alex, qué bien pues esto. traído la duna, me ha gustado mucho. Está Total. bien, está muy bien, tío. La verdad que mola. Y a nivel de instalaciones, no sé si lo has comentado ya. ¿Cuántas Unas instalaciones hay? 80 y pico llevaba. Bueno, oye, 7 y pico no está instalaciones. mal. Luego también te da datos de uso. Pues todos los días hay uso, o sea que está bien. Claro, si Mm. ahí hay gente que instala y se acostumbra a utilizarla a diario, pues ahí es una persona que estás impactando Claro, diariamente. eso es. Sí, y luego te da datos también de impresiones de la página. Lo que es la página de la extensión de La la Chrome landing. Store, te va diciendo, oye, cuántas veces se ha visto, incluso te va diciendo esas vistas de dónde vienen, ¿no? Se la han encontrado a través de la búsqueda en la Chrome Store, por aquí y por allá. Y de hecho, el otro día, cuando lo sacó Juan en la newsletter, como automáticamente lleva UTMs, esas URLs que te crea, pues en este caso, la plataforma que esté utilizando, te lo marca dentro de la Chrome Store como una campaña. Entonces, Mm. tienes una campaña con esta UTM, Claro, ¿sabes? Y es como mola si porque tú, sabes el claro, impacto de esa campaña, que no es una campaña realmente, pero el impacto justo de esa fuente de tráfico. Está bien, está muy chulo. está muy bien. Claro, lo podría haber sido. Es decir, si tú no Mm. conocieras a Juan, podrías haberle contactado y decirle, oye, Juan, tengo esto, te pago 200 euros y me haces una Sí, sí, publi en sí, tu newsletter, ¿no? exactamente. O sea, lo Cualquier tipo podrías. de. Yo creo que eso mola porque dices, a ver, si fuera una extensión, que hay extensiones que buscan monetizar y le haces una campaña en Meta Ads, pues, Sí, sí. con newsletteros y demás,
patrocinios, sí que te viene muy bien porque ahí vas a ver el impacto real de esas campañas. Está muy Qué bien. guay, tío. Mola mucho. Mm. Muy bien, pues yo ahora os voy a contar una novedad que estamos preparando en Mumbler y cómo la estamos enfocando. Bueno, una de las cosas que ocurre con los podcasts, ¿no? Cuando hablas con podcasters, siempre las inquietudes que siempre tienen son dos, básicamente. Crecer, ¿no? Conseguir nueva audiencia para su podcast y monetizar, ¿vale? Ujú. Entonces, en monetizar en Mumbler hemos hecho un montón de cosas, ¿no? Ahí tenemos las donaciones, la venta de podcast de suscripción, los audiocursos, un montón de cosas, la inserción de audio, un montón de cosas que puede hacer el podcaster para monetizar. Y en la parte de crecer, pues también hemos hecho cosas, pero estamos desarrollando una nueva que creemos que puede ser muy interesante. Básicamente, aquí lo que hemos hecho es inspirarnos en el boca a oreja, que ya ocurre de forma natural, ¿no? Bueno, tengo una duda aquí. ¿En español cómo se llama? ¿Boca a oreja o boca a boca? ¿Cómo lo Yo lo dices escuché de tú? las dos formas. Es Vale, que es que en catalán es boca a oreja, boca a tiene, orella, tiene más sentido boca a oreja. pero es que escucho mucha gente decir siempre boca a boca. Para mí el boca a Sí, 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 boca es también. la respiración, bueno, cuando alguien está medio muerto le haces el boca a boca para salvarle. Entonces, Total. cada vez que lo escucho a alguien decir boca a boca me suena pues rarísimo, pero bueno, no sé si es por el catalán o porque realmente es así en español, no lo sé. Yo creo Vale, que se da igual. refiere, al final sería el boca, oreja, boca, ¿no? Pues tú Sí, se lo sí, dices a alguien, entiendo, esa sí. persona lo escucha y se lo dice a otra persona. Pero realmente Entiendo que sí. tiene más sentido boca, oreja, sí. Para mí sí, pero cada Sí, vez que sí. lo escucho digo, pero ¿cómo puede ser? Pero cierro paréntesis, disculpad, cosas de mi mente dispersa. La cosa es que estamos desarrollando, basándonos en el boca a oreja, es decir, la recomendación que ya se produce de forma habitual y que sabemos que es una de las formas mejores de hacer crecer un podcast, ¿no? Intentar incentivar esto dentro de los podcasts que están en Mumbler. ¿Cómo? Añadiendo una funcionalidad de recomendaciones, ¿vale? ¿Cómo funcionará esto? Básicamente, tú podrás subir una pequeña cuña de tu podcast o de audiocurso o lo que sea en Mumbler, ¿no? Por ejemplo, en la Luna lo podemos hacer cuando esté Ujú. operativo. Subimos una cuñita de 30 segundos de tú y yo comentando, pues mira, La Duna es un podcast de emprendimiento, bla, 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 papá. Esto lo dejamos subido en Mumbler y los otros usuarios de Mumbler pueden coger esta cuñita y añadirla como recomendación a su podcast, ¿vale? Cuando hacen esto, la cuñita se une, se inserta antes del episodio. De modo que, por ejemplo, podríamos hablar con Invento Emilio Cano, que tiene sus podcasts en Mumbler, y decir, mira, nosotros ponemos tu cuñita de tu podcast en nuestro podcast y tú metes la cuña del nuestro en el tuyo. Y de este modo hacemos una recomendación cruzada y conseguimos que oyentes de un lado se vayan para el otro, ¿vale? Ujú. Entonces, esto lo estamos desarrollando, ya lo tenemos en staging, y lo que hemos hecho ahora es añadir de última hora, que esto no estaba previsto inicialmente, un pequeño elemento de viralidad, ¿vale? Porque al final, ¿cómo funciona la funcionalidad? Tú subes tu cuña, la dejas subida. Cuando dices quiero recomendar un podcast, te va a aparecer un buscador donde tú vas a poder buscar, ¿no? Pues La Duna, y te aparecerá ahí el podcast, lo podrás seleccionar. Ujú. ¿Qué va a ocurrir en algunos casos? Que tú como usuario vas a buscar un podcast y resulta que ese podcast no está en Mumbler, con lo cual no lo puedes recomendar. Si esto ocurre, lo que haremos es mostrarte un mensaje diciendo, oye, ¿quieres recomendar este podcast y no puedes porque no está en Mumbler? Invítale, ¿vale? Entonces ahí vamos a intentar generar un elemento de viralidad que nos ayude a que los propios usuarios de Mumbler animen a otros usuarios a traer sus podcasts a la plataforma. Oye, pues muy bueno, ¿eh? Muy buena idea, Sí, sí, sí. veremos a ver qué tal funciona. Sí, sí. Oye, bueno, y nos contarás. Sí, Porque sí, todo sí, lo sí. que sea, ¿no? Hacer que tus propios usuarios te recomienden y Correcto. que la idea mola siempre, pero implementarlo, el proceso es complicado, ¿no? Decir, a ver cómo lo hago, la gente va a funcionar, incentivar a la gente para que lo haga. Los típicos planes amigos. Claro, eso Sí, es. sí, sí. Al final aquí entonces se nos abre opciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sistema de afiliados. Aquí la segunda jugada seguramente sería enlazar eso con el sistema de afiliados, de modo que tú pudieras vincular tu cuenta de afiliado, enviar el email y que también pudieras recibir a cambio un importe. Bueno, Ujú. aquí seguramente esto lo evolucionaremos. Inicialmente solo será un mail to, casi, ¿no? Abres un botón, te aparece un texto predefinido, añadir un email, enviar, ¿no? Pero en función de cómo vaya eso, pues intentaremos mejorarlo y a ver si conseguimos que se genere una cierta viralidad ahí, ¿no? Bien, oye. Interesante. Muy bien, muy bien. Y ya os contaré qué tal Sí, sí, funciona. cuéntanos la evolución, a ver qué tal y aprendemos seguro de esa Eso es. Y historia. sobre todo os informaré cuando esté disponible la funcionalidad por quien se quiera traer su podcast a Mumbler y así nos podemos
cruzar recomendaciones con la Duna también, si Ujú. alguno de los oyentes se trae su podcast a Mumbler. Qué guay. Muy bien, oye. Perfecto. Muy bien, por aquí tienes tú apuntado que me ha hecho mucha gracia. Movidas en Rank Pulse. ¿Qué está pasando en Rank Pulse, Alex? A ver, pues como es esto, ¿no? De la montaña rusa. Cosas guays que están pasando y también dificultades que hemos tenido estas semanas. Cosas guays, ya comenté que iba viendo brotes verdes, cada vez la gente lo iba conociendo más, iban llegando registros, aunque sea en el plan free. Estaba haciendo llamadas, pruebas gratuitas a interesados y demás. Y sí que han ido llegando los primeros suscriptores, incluso el otro día una suscripción del plan más gordo que tenemos, suscripción mensual Bien, del plan más top, que fue una qué guay. sorpresa porque no había ningún indicio de que de esto que dices, alguien que una agencia de repente coge ese plan sin haber probado antes, sin haber tenido ningún contacto, me flipó, Qué la guay. verdad. Dije, ostras, qué chulo, chute de energía. Qué guay cuando pasa Mm, eso, ¿eh? sí, sí, sí. Mola. Y luego llevamos como 2 semanas, digamos, para todas las funcionalidades que queremos meter y un poco por crecimiento y demás, hemos estado haciendo una serie de mejoras, cosas técnicas que yo tampoco me meto mucho, ¿no? Pero pues migraciones de base de datos, hemos cambiado un montón de historias para poder crecer y que la herramienta siga yendo fluida, porque al final lo que es la base de datos va haciéndose grande, cada vez hay más datos, entra un usuario y conecta un montón de fichas, pues queremos que vaya bien, también controlar la estructura de costes y luego pues tenemos una serie de problemas también con donde teníamos la base de datos y la hemos cambiado, ¿no? ¿Qué pasa? Llevamos 2 fines de semana liados con esto. Este último fin de semana ya hicimos lo que es la migración, parecía que todo iba bien, había un pequeño bug y tal, y sabíamos que iban a pasar pues, pequeños errores con algunas cositas. Y bueno, llevamos una semana un poco complicada con bugs, con problemas que han tenido los usuarios. No puedo acceder aquí, no me funciona esto, no funciona lo otro. Yo desde el primer día incluso avisamos de que íbamos a estar con mantenimientos el fin de semana y como ese mantenimiento tuvimos que alargarlo un poco más el lunes, aunque se podía entrar perfectamente, pues avisamos de que, oye, paciencia porque estamos teniendo algunos problemitas, estamos solucionándolos, se nos están haciendo un poco bola y por eso digo que esta semana está siendo un poco complicada porque, a ver, sin dramas tampoco porque los usuarios que tenemos ahora son encantadores y lo entienden, tienen paciencia, pero tú al final estás en otro lado y dices, ostras, me sabe mal, quiero que funcione bien, que estas cosas pasan con los softwares y bueno, por suerte son avisos, oye, no me funciona esto, oye, me he dado cuenta de que esto tal, también nos van dando un poco de avisos, de feedback y eso nos ayuda a saber qué cositas se han podido romper o todavía no están al 100%. Pero como digo, pues eso, semana complicada porque era algo que teníamos que hacer necesariamente para todo lo que viene ahora. Cambio del sistema de precios, funcionalidades nuevas, ir a por mucho más usuarios. Pero ya te digo, Pero semana de decir, intenso. joder, me encantaría que estuviera todo Sí, funcionando mejor y tal, pero paciencia, ¿sabes? sí. Mm, Esto me lleva a dos cosas, esto que comentas. La primera es que, joder, cuando tienes que hacer trabajo como de puertas para adentro, es jodido porque de puertas para afuera no se ve, ¿no? No se valora, pero este trabajo es muy importante para que la herramienta rinda, para que no haya tantos bugs, para que haya elementos de la UX que funcionan mejor. Pero claro, es como rehacer cosas que ya estaban hechas, ¿no? La sensación que yo tengo cuando hacemos este tipo de acciones es como, ostras, esto ya estaba hecho, qué mierda tener que volver a hacerlo, pero es que la realidad es sí, así, las cosas se estropean, crece la base de datos y tienes que optimizar cosas que quizá antes no tenías optimizadas porque no te hacía falta. Entonces, siempre tienes que estar en software constantemente mejorando cosas y revisando cosas que teóricamente ya estaban hechas, ¿no? Y sí, esto es como, hostia, da un poco de rabia, pero bueno, y genera, a mí personalmente me genera frustración. Y sí, luego la sí, sí. otra cosa es lo que dices tú, claro, cuando estás con mantenimientos y demás, se generan problemas, hay bugs, los usuarios lo notifican, tienes que responder esas notificaciones, entonces es un poco todo muy incómodo, aunque yo creo que aquí es donde está realmente la diferencia, y luego también saldrá este tema, la diferencia que podemos aportar como pequeños softwares de pequeñas empresas, ¿sabes? Que es la atención al cliente con mimo, ¿no? Que es, Ujú, bueno, muchas veces este cliente, si se va a grandes herramientas, y ya no digo herramientas gratuitas, que entonces olvídate que te respondan nada,
lo que podemos ofrecer como herramientas de pago de nicho con una comunidad más pequeña es una buena atención al cliente. Y esto creo que hace la diferencia en muchos casos, ¿no? Sí. Y es un poco lo que decías tú. Si realmente eres ágil en la respuesta, eres proactivo, pides disculpas, das soluciones, cuentas la realidad, mira, esto está ocurriendo porque estamos haciendo el mantenimiento de esto, disculpa, pero estamos en ello, te informo enseguida que esté hecho, pum, pum, pum. Si haces eso, yo creo que los usuarios lo agradecen e incluso es una forma de conseguir juntarte más con los usuarios, ¿no? Que te valoren más tu trabajo e incluso facilita que al final ese usuario, igual si está en el plan free, decida pagar porque ha tenido una buena atención como Sí, cliente. sí, sí. Sí, yo creo que eso es fundamental. A ver, el problema, claro, aquí hay varios problemas. Lo que tú decías de, joder, es frustrante, ¿no? Porque son cosas que hay que cambiar, que el usuario realmente no percibe. Porque una Claro, cosa es que lanzo una funcionalidad y a lo mejor si hay cositas que arreglar porque he lanzado una cosa súper chula, un cambio en la plataforma, pero son cosas que están trabajando por detrás, que el usuario al final las va a percibir que va a ir todo un poco más rápido, pero no va a percibir realmente el valor que tiene estos 2 fines de semana que hemos estado liados haciendo esto. sí, Entonces, es complicado de comunicar porque como es algo técnico también, más que explicarles, oye, pues vamos a hacer esto, quizá no me importa, explícame yo como usuario qué ventajas voy a tener de estos cambios, ¿no? Y eso es un poco lo que intento transmitir. Y luego, aparte también, lo que tú decías de la atención al cliente, al final de hecho, es que ayer justo un usuario escribió, oye, no me funciona esto y tal, contesté al minuto. O sea, incluso hemos llegado a tener, en otras ocasiones, un usuario que me pasa esto, digo, ostras, qué cosa más rara, hacemos una videollamada para que te lo enseñe compartiendo pantalla y ver su caso en concreto. Obviamente son cosas que ahora podemos hacer, que a futuro, si todo va bien y crecemos, va a ser más complicado tener esa atención, que es lo que tú decías. En herramientas grandes, la atención es mucho más impersonal. claro. Y yo lo pensaba esta semana, digo, joder, estamos fallando, no funciona esto, no funciona lo otro, pero hay veces que hasta en herramientas que llevan 10 y 15 años hay errores y hay movidas de, oye, estamos 2 días Total. o 3 sin esta funcionalidad porque se ha roto algo, que tienen equipos técnicos enormes y nosotros somos 2. Pues oye, Hay que poco a quitarse poco y presión. En este sentido hay que quitarse presión sí, sí, también, sí. porque al final yo entro en herramientas de Google que petan, Sí, que no sí, sí. funcionan. Y dices, hostia, es el puto Google que tiene no sé cuántos miles de desarrolladores ahí pendientes de cada cosa y de repente intentas entrar a una página y se rompe y no funciona y tal. Ostras, si a Google le ocurre, ¿cómo no nos va a ocurrir a nosotros, no? Entonces, Mm, hay que ser ahí, no autoflagelarse sí, sí. constantemente con estos temas y Relativizar todo lo que puedas y ya relativizar. Y está. para mí lo más importante es la reacción. Es, vale, hay un problema, no intentar ocultar problemas, sino ser transparente y decir, sí, sí, tenemos este problema por este motivo y lo estamos haciendo porque estamos mejorando tal cosa o la otra que luego a ti te va a beneficiar. Entonces, ser proactivo, contestar enseguida, ser amable, contar las cosas, avisar luego cuando está arreglado. Todo este tipo de cosas es lo que luego el usuario valora, yo creo, ¿no? Mm, Y ahí es donde tenemos un elemento de diferenciación que nos puede ser útil como negocios, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Así que nada, ya Bueno, aprenderemos también, paciencia. porque son cosas Sí, que sí, seguirán pasando, obviamente. Estas cosas en herramientas pasan y bueno, iremos aprendiendo de todo. seguro. Venga, va, pues saltamos de sección, así que es el momento, de nuevo, Alex, de buscar esa cortinilla fantástica. Venga, Fantástico. pues tenemos un par de temas fresquitos. ¿Arrancas tú o arranco yo? Dale tú, venga. ¿Le doy yo? Venga. A ver, yo vengo aquí a buscar ayuda, ¿vale? Cuento el problema que tenemos y luego a ver qué me dices tú y a ver qué dice luego la audiencia en los comentarios y demás, ¿no? Claro, ¿qué nos ocurre? Nosotros somos un hosting de podcast que estamos especializados, como Mumbler, me refiero, somos un hosting de podcast especializado en temas de crecimiento, monetización y demás, ¿vale? Pero tenemos un montón de competidores. Y el problema que tenemos es que tenemos competidores gratuitos, ¿no? ¿Qué ocurre? Hoy en día, pues a nadie se le ocurriría poner su web en un hosting gratuito, ¿no? Si tienes una web, lo que tienes que hacer es poner tu web en Rayola, ¿no? Y tener un hosting profesional que te da buenos servicios y a partir de ahí estar seguro que aquello está con seguridad y con calidad, ¿no? Entonces, esto hoy en día en el mundo del podcast aún no ocurre. Hay mucha gente que Ujú. tiene sus podcast en hostings gratuitos, ¿vale? Entonces, la gran pregunta es cómo conseguimos que esa gente se dé cuenta de las cosas buenas que tiene un hosting de pago versus un hosting gratuito. Y aquí lo que estamos intentando es
diferenciarnos en varios frentes, ¿no? Pero bueno, yo siempre estoy en la búsqueda de nuevos frentes para diferenciarnos. El primer frente en el que nos diferenciamos es el que estábamos comentando precisamente antes, ¿no? Que es, bueno, nosotros tenemos una atención al cliente que es, bueno, igual tardamos 2 horas en contestarte, pero dentro del mismo día te vamos a contestar segurísimo. Y muchas Ujú. veces, ya tú, te contestamos en 1 minuto, incluso chateamos en directo para resolver cosas, ¿no? Entonces, la atención al cliente es una, la diferenciación por calidad es otra, ¿no? Porque al final la calidad de un software de pago siempre es mayor o tendría que tender a ser mejor que la de un hosting gratuito. Y luego también a nivel de funcionalidades, ¿no? Lo que decíamos antes, pues una funcionalidad como las recomendaciones no la tiene nada más. Una funcionalidad como la inserción de audio no te la ofrecen los hostings gratuitos. Entonces, intentar buscar funcionalidades que nos ayuden a demostrar que un hosting de pago es mejor que un hosting gratuito. Pero claro, es un gran reto, ¿no? Porque al final el gratis, coño, pesa mucho, ¿no? Siempre, siempre. Pero yo creo que es una cuestión también de tiempo, ¿no? Y de educación. Igual Hmm. que hace 10, 15 años había mucha más gente montándose webs en Blogspot y en WordPress.com. Y eso yo creo que ya cada vez se ve menos. Ya hace Sí, mucho tiempo que no veo un Blogspot. No sé siquiera si existe. Yo empecé en Blogspot hace 13 sí, años. sí, sí, sí. Creo que Y existe, ¿eh? entonces, sí, ¿no? Y WordPress.com, que al final es la web gratis, ¿no? Que te da WordPress. Creo que es una cuestión también de educación y bueno, yo no sé si vosotros dais, o sea, si yo quiero alojar el podcast ahora mismo en Mumbler, Mm. o sea, desde el primer episodio que tengo que subir ya tengo que pagar el hosting. No, tienes Tienes un unos plan episodios gratis, gratuito. ¿no? Sí, tienes un plan gratuito hasta un límite de escuchas mensuales, 300 en este caso, que sirve para un montón de podcasts, ¿eh? Porque la mayoría de Sí. podcasts les cuesta un montón llegar a esos números. Entonces puedes entrar, puedes traerte tu podcast, traer todo y tal, y luego, evidentemente, si vas creciendo o quieres funcionalidades más top, entonces sí, pasas a un plan de pago. Y hay, que aquí yo no conozco, pero o sea, hay hosting de podcast que son gratuitos siempre. O sea, Sí, subas los episodios que subas, todo. sí. Tienen algún tipo de limitación, ¿no? Por ejemplo, si te fijas, un ejemplo podría ser iVoox, ¿no? Tú puedes subir tu podcast allí, es gratuito. Lo que pasa es que tienes algunos límites, como por ejemplo, que en tu feed solo hay un número limitado de episodios, ¿vale? Con lo 20 cual, era, ¿no? Algo así. creo que son 20, si O no la recuerdo calidad del mal. audio que puede limitarle y todo Hay esto. algún tema de calidad de audio y tal, pero bueno, no deja de ser que tú puedes tener tu podcast gratuito allí, ¿no? De forma Sí. gratuita, no tienes que pagar ningún plan. Entonces, bueno, esto sigue existiendo. Entonces ahí siempre es la eterna batalla entre, bueno, cómo conseguimos diferenciarnos y que la gente realmente le vea un valor diferencial que justifique un pago en un hosting de pago. Y este es el gran reto, siempre. Yo creo que aquí, fíjate, aunque obviamente cuesta más, pero yo creo que la diferenciación por funcionalidades, más allá de soporte y todas estas cosas, que yo creo que de inicio no se valoran tanto, se Mm, valoran cuando tienes un problema. claro, Esto pasa pues, con el seguro de un coche o de una casa, ¿no? Que hasta que no tienes 100%. un problema no te das cuenta de si funciona o no funciona. Yo creo que sería más por funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, el hecho de poder hacer inserciones de audio, poner y quitar todo eso. En el momento que tú ya quieres tener un podcast con cierto recorrido, poder añadir cositas, oye, estas cosas luego se valoran, pero creo que, claro, tiene que ser alguien que quiera montar un podcast medio serio, o al menos Mm, con unas expectativas de hacerlo a largo plazo, de tener patrocinios, o un podcast sobre todo. Aquí volvemos a lo de siempre, ¿no? Irte al B2B o al B2C. Que haya menos público en B2B, ahora es que, pero es un público de más calidad, ¿no? Pues ahora que sí. están tan de moda o que se están dando cuenta del potencial que tienen los podcasts dentro de una empresa, ¿no? Podcasts hechos por una empresa, oye, pues irá por ese público, que ese público sí que va a, a valorar mucho más esas funcionalidades que tenéis extras que otros no tienen y que a la hora de pagar, no estamos hablando de pagar cientos de euros, Que eh, va. lo valora y dices que me merece mucho la pena porque estoy tranquilo, tiene todo esto, me dan soporte, calidad de audio. Yo creo 100%. Sí, que sí. siempre es poner mucho más en valor eso, aunque obviamente lleva más tiempo. Claro, Y no ser al gran público, que el gran público, pues, lo claro, gratis es que es interesa mucho. Voy a montar un podcast a 100%. ver qué tal, 5 episodios y ya no hago más, tal. Pues todo Sí. eso.
Totalmente, sí, el que se plantea el podcast como un hobby, para decirlo de algún modo, pues le ve menos sentido al invertir en un hosting, ¿no? El que le quiere dar un tono más profesional en el sentido de tomárselo como un proyecto más en serio, o que sea el podcast de una empresa, corporativo y demás, ahí sí es más fácil que se valoren estas funcionalidades que estamos incorporando que no se encuentran en los hostings gratuitos. Entonces, sí, la combinación de diferenciarse a través de funcionalidades, calidad, atención al cliente, más el dirigirse a un público con un enfoque más profesional, es donde estamos ahora, ¿no? Y es donde creo que tiene sentido el vender nuestro servicio. Sí. Sí, sí. Sí, poner en valor todo lo que tenéis. Oye, pues Sin toda duda. la parte de estadísticas que está genial, lo tienes todo centralizado, pues ese tipo de cosas son las que al final la van a valorar. Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, a seguir picando piedra, que al final es lo que decíamos, hay que ir haciendo cositas que vayan sumando y sobre todo ir comunicando este mensaje, ¿no? Que es, vale, nosotros nos dirigimos a este público, tenemos estas ventajas respecto a los hostings gratuitos y es algo que, lo decías tú antes, esto lleva tiempo. Sí, sí, tiene que calar ese mensaje. Claro, Poco a claro, poco. no se vea de primeras, seguramente. Sí. Sí, Pero yo, 100%. igual que hablamos antes de los hosting, oye, pues para que alguien llegue a plantearse contratar un hosting como Rayola, ha tenido que pasar años de pasar de un hosting gratis o de un hosting excesivamente barato que luego tienen mala atención al cliente, te falla la seguridad, Cosas, va sí, sí. lento, te meten en un servidor con 800.000 webs más y al final, pues, a la larga es lo que tienes que valorar. Pero yo creo que también es una cuestión de experiencia, ¿sabes? De, oye, me ha Sí, pasado sí. esto y valorar con el tiempo, pagar un poquito más y tener un servicio de calidad. Sí, sí, es un tema también de un poco de maduración del mercado, sin duda. Exactamente. Totalmente. Muy bien, y tú nos traías también un tema de LinkedIn que la verdad que no me había dado cuenta yo. No ha hecho, no ha hecho nada de ruido este tema. Han desaparecido los Reels. O sea, no. Yo no me Justo había enterado. hace un par de semanas o 3, ya, creo que lo comenté en en el episodio anterior. Los vídeos en el feed se veían ahora como mucho más grandes. Es decir, todo el texto que ponías en la publicación estaba como integrado dentro del vídeo. Y antes, en la aplicación de LinkedIn, en el móvil, estaba el iconito de los vídeos que entrabas y ibas haciendo scroll para abajo y te iban saliendo vídeos como si fuera Reels o Shorts, ¿no? Sí. Y dices, ostras, esto es una apuesta fuerte de LinkedIn por los vídeos. Un montón de gente haciendo vídeos verticales y tal. Y hace una semana, fin de semana pasado, vi una publicación de LinkedIn ha quitado esto, tal. Y, ostras, verdad, se lo ha cargado. Los vídeos en el feed siguen teniendo ese formato, pero antes te metías en un vídeo a verlo en grande, pues igual que pasa en otras redes sociales, hacías scroll y te iban saliendo otros vídeos. Eso ya no pasa y encima la sección de vídeos que tenías antes ya no está. Entonces, me sorprende porque parecía una apuesta por parte de LinkedIn importante en este tipo de vídeos. Me fastidia porque yo estaba empezando ahora a compartir shorts ahí. Pues oye, los que hacemos aquí para YouTube o el que hago, por ejemplo, para newsletter de Rampools, lo estaba metiendo ahí y pues se los han cargado. Entonces, no sé si es algo que están haciendo pruebas, volverán. Algo que yo creo que hace LinkedIn, que bueno, podemos decir que puede ser bueno, que es esto de fallar rápido. Sí. Si ven que algo no les funciona, lo quitan enseguida. O sea, no sé hasta qué punto consideran que eso no estaba funcionando. Obviamente no lo sé. Pero en su momento también que probaron las stories de LinkedIn que estaban en la para arriba, también las estuvieron probando un tiempo y a no Se lo mucho tardar cargaron. se las quitaron. O sea que no lo sé. Si es que a lo mejor por la naturaleza de la red social el tema del vídeo funciona, pero no funciona como se esperan, o qué está pasando ahí. Pero bueno, a ver qué pasa. A ver, no tengo ni idea yo de los datos, evidentemente, pero me encaja. Es decir, me encaja porque yo me fijo mucho en qué estado mental tienes tú cuando entras en una determinada red, ¿no? Entonces, cuando tú entras en TikTok o en Instagram Reels, estás en modo tírame cosas, distráeme, que quiero matar el tiempo, porque estoy en el Sí. sofá, o estoy esperando el autobús, o estoy en una sala de espera, o yo qué sé, tírame cosas, ¿no? Y quizá el mood o la forma de entrar la gente en LinkedIn no es esa. Quizá en LinkedIn vas a buscar otro tipo de estímulos, algo más profesional, quieres interactuar más, quieres preguntar, quieres aprender cosas, y quizá este tipo de formato no encaja tanto con esta mentalidad con la que entras a LinkedIn, ¿no?
O sea, me encaja que no les haya funcionado muy bien. Sí, puede ir por ahí. Porque, a ver, sí que es verdad que todos los vídeos que se suben son de tema profesional. Sí, Te doy este tip para esto, lo otro y tal. Pero al final, si tú consumes mucho LinkedIn también, sobre todo en ordenador, ¿no? Yo al final lo consumo mucho más en ordenador. yo también. Esa parte de vídeos, obviamente, no la tienes potenciada. Y sobre todo, incluso pues es que estés trabajando y no te apetece enchufar el audio para escuchar el vídeo, ¿no? Entonces, aunque le Cierto. pongas subtítulos y todas estas cosas, pero creo que puede ir por ahí, sí. Pero bueno, Podría oye, ser. yo creo que esto es siempre nos recuerda, que esto se ha comentado mucho, ¿no? En, en la poca seguridad de apostar todo por una misma red social, apostar todo por no tener tu propia comunidad, ¿no? De tener tus propios, tu propia base de datos, ¿no? Tenerlo todo en redes sociales que de repente un día dejan de funcionar, quitan esa O funcionalidad cambian. y que a ti te va bien y te la quitan, pues no poner todos los huevos en la misma cesta y sobre todo tener cosas tuyas propias que no dependas de redes sociales, porque si no, oye, pues, pasa un 100%. día algo, cierran algo, quitan algo y te fastidia. Correcto. Porque al final ellos siguen sus propios principios y sus propios intereses y no están pensando en, oye, que Alex, pobre, estaba subiendo vídeos, no le quitemos la funcionalidad al pobre Alex. Claro, No, claro, a ver qué hago yo ahora. claro, si no les funciona, ellos se lo cargan y se acaba. Entonces, tú tienes que estar que haber previsto que esto puede ocurrir. Sí que es interesante el cambio que han hecho en el vídeo, porque se han cargado esto, pero sí que han añadido el vídeo como mucho más presente en la pantalla. Sí que es verdad que ahora si entras desde el móvil, casi que te ocupa toda la pantalla en los vídeos verticales. Entonces, Sí, bueno, igual han intentado compensar una cosa con la otra, o igual están testeando y dentro de 2 días se lo vuelven a cargar también. Podría a ser. ver. Podría ser perfecto. Veremos qué pasa. Nos Veremos. adaptaremos y ya está. Correcto, como siempre. Bueno, muy bien, pues creo que con esto, Alex, lo tenemos todo. Hemos comentado todo lo que teníamos anotado. Así Lo que tenemos. llegamos al fin del episodio. Gracias a todos por escuchar, como siempre, y deciros que si os ha molado lo que escucháis en La Duna, que nos recomendéis, que la mejor forma de crecer un podcast es con el boca a oreja. Cogéis y nos recomendáis a amigos, compañeros de trabajo, familiares, amigas, compañeras, lo que haga falta. Y nosotros os lo agradecemos un montonazo. Muchísimo. Y también que os podéis apuntar a newsletter del podcast, en el Sí, que te vamos a notificar todos los episodios, los enlaces de las herramientas, de todo lo que hablamos en el episodio, y lo puedes hacer en laduna.mumbler.io. Ahí, suscribirte y te vamos a enviar todo. correctísimo. También añadiremos el enlace al estudio de Metricool, que así os lo podéis descargar, que Genial. está muy chulo. Y recordaros que estamos en YouTube, @ladunapodcast, y en todas las plataformas de podcast, así que nos podéis escuchar donde queráis. Nos escuchamos en 15 días. Un abrazo fuerte. Adiós, un abrazo. هذه هي الصحراء، محاور إذا كنت تخطط La Duna, con Alex Serrano y Paul Rodríguez.